Sri Lanka es un país soberano insular de Asia ubicado en pleno Golfo de Bengala, cuya forma de gobierno es la de una república semipresidencialista. Su territorio está organizado en 9 provincias y 24 distritos. La isla fue conocida en la antigüedad como Lanka, llegando a ser denominada popularmente como la Isla de los Mil Nombres por su inmensa cantidad de denominaciones. Su particular forma y su cercanía a la India hicieron que se la llame como la Lágrima de la India. Debido a su ubicación en el camino de las principales rutas marítimas, Sri Lanka es un vínculo naval estratégico entre Asia Occidental y el sudeste asiático, y ha sido un centro de las religiones y cultura budistas de la antigüedad. Hoy en día es un país multirreligioso y multiétnico, en el que casi un tercio de la población es seguidor de distintas corrientes religiosas, como por ejemplo el budismo, pero en especial el hinduismo, el cristianismo y el islam. La belleza natural de Sri Lanka son sus bosques tropicales, playas y paisaje, así como su rico patrimonio cultural, lo que la convierte en un destino turístico de fama mundial. Sri Lanka es un país con una rica historia que se remonta a más de 3000 años, en donde nos habla de los grandes deportes que fueron disfrutados por los reyes que gobernaron estas maravillosas tierras. Combates sin armas entre los campeones habrían sido el pináculo de todos los eventos. En los últimos años, donde la ley de la supervivencia del más apto prevaleció, esta pequeña nación tenía que mantener su posición, sobre todo en contra de las fuertes invasiones que llegaban desde la India. Los antiguos reyes de la India se decía que tenían a esta perla del Océano Índico como objetivo para decorar sus coronas e invadían la isla. Pero inevitablemente, cada vez que lo intentaron, fueron rechazados. Tal era el poder invencible de las técnicas de luchas practicadas por la población de Sri Lanka, que lo llamaron en su momento el Angam Satanás Kalagua, o sea, el arte de Satanás o arte de lucha llamado Angam. Angam Satanás Kalagua, arte de lucha llamado Angam o Angámpora. Este sistema posee una tradición de más de 5000 años de combate. A lo largo de los siglos, cada nación ha practicado su forma de lucha. Sin embargo, una de las formas de lucha más antiguas de Asia es el Angámpora, un arte marcial indígena de Sri Lanka que ha resistido la prueba del tiempo. El término Angámpora se deriva de 2 palabras, Angam, que significa cuerpo, y Pora, que significa atacar o lucha. En los tiempos antiguos de los monarcas, este arte marcial se centraba en 3 segmentos. Por un lado, Angámpora, que era combate cuerpo a cuerpo desarmado. Por otro lado, el Angámpora, que era el uso de armas, y Maya Angam, que era el uso de encantamientos para repeler a un enemigo. Para el año 1815, los británicos habrían llegado a ejercer su influencia sobre la mayor parte de la isla. Antes de esto, aquellos guerreros que conocían Angámpora habrían logrado infligir muerte y repeler a los invasores británicos y resistir muchísimas batallas históricas. Posteriormente, el gobernador Robert Browning se dio cuenta de la amenaza a sus tropas de este arte marcial llamado Angámpora. Por ello, en el año 1818, el gobernador prohibió el uso y el aprendizaje de Angámpora luego de la rebelión de Uva Waleesa. Según la leyenda, esta forma de arte marcial se originó casi 30.000 años de la tribu Yaksha, una de las tribus más antiguas que habitaban la isla. Recordemos que según los registros ofrecidos por la ciencia en la actualidad, nuestra civilización tiene aproximadamente 10.000 años y se origina con la civilización china. Sin embargo, el origen de la humanidad sobre el planeta Tierra, según datos oficiales, se le denomina humano arcaico, Homo sapiens arcaico o también presapiens, poseen hasta 600.000 años de antigüedad. Por lo tanto, hablar de leyendas que sitúan el arte marcial de la isla
en una de las primeras tribus con aproximadamente 30.000 años, no resultaría en sí del todo algo descabellado. Existen además otras leyendas acerca de la creación de este sistema, en el que habla de 9 ermitaños, de 2 antiguas escuelas e incluso de una antigua y mítica guerrera de más de 5.000 años, Rana Ravana, quien venciera a muchos oponentes utilizando este sistema. Sin embargo, y pese a pasar por una época de esplendor, el arte luego pasó por una época de declive, casi que desapareciendo totalmente durante la era colonial. La razón principal de esto fue que los británicos temían demasiado a Angámpora durante su invasión. Por ello tomaron medidas extremas en contra de este arte marcial y quien lo practicara, prohibiendo la forma de arte, quemando todas las cabañas de prácticas que encontraron y disparando las rótulas de los practicantes existentes para mutilarlas. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Angámpora sobrevivió y resurgió después del final del dominio británico en 1948. La Jática Gela Angam Shilpa Kala Sangamaya es el órgano rector más alto del arte hoy en día y se estableció en el año 2001. Angámpora continúa floreciendo hasta el día de hoy en los tiempos modernos. Las técnicas de combate de Angámpora incluyen las conocidas como cerraduras, agarres, golpes y bloqueos, y muy especialmente ataque de puntos de presión que pueden causar dolor o incluso parálisis permanente. También existen técnicas de defensa personal, deporte de este sistema y ejercicios y técnicas de meditación que se pueden aprender. Se cree que también existieron algunas técnicas secretas de Angámpora, conocidas como Maya Angam, que utilizaban encantamientos y hechizos para atacar. En una entrevista realizada a uno de los maestros gurús más antiguos que existen en Sri Lanka acerca del Angámpora, él comentaba lo siguiente: el entrenamiento de Angámpora tiene una variedad de ejercicios enfocados en fortalecer los tendones y en la pureza espiritual. Después de 2 años de entrenamiento en combate desarmado, el estudiante recibe la primera arma, que es un bastón largo. Practicar con este bastón le mejora los movimientos y la agilidad del pie. Luego de eso, se le da un arma de filo al estudiante, como puede ser una espada. Añadió además: tenemos un rango de 21 armas, de las cuales nos enfocamos en 7 armas principales. Estas son el bastón, la espada, la daga, el hacha, la maza, la espada larga y la lanza. Tomaría toda una vida dominar las 21 armas, pero la mayoría de los estudiantes, de acuerdo con su construcción física y dedicación, dominan 2 o 3 armas con excelente competencia. Debes darte cuenta de que el Angámpora fue elaborado para el físico de Sri Lanka. No sería práctico para alguien con un físico diferente al nuestro. Nuestro tipo de cuerpo influye en el estilo de lucha también. Está adecuado a nuestra estructura física. Nuestros antepasados eran bastante robustos y capaces de lidiar y aplicar bloqueos corporales. Ahora, a diferencia de Kung Fu, imagina que si tuvieras que levantarse alto y hacer patadas voladoras, no coincidiría con nuestra estructura. Hay que ser funcional. Nuestros antiguos guerreros comían comida de base de curacán. De vez en cuando bebían kitul tudi. Hoy la dieta ha cambiado, pero no permitimos que nuestros estudiantes coman carne de res y cerdo. Incluso los estudiantes de Alemania y Suiza se adhieren a esta regla. Somos una nación de antiguas comunidades agrícolas. Respetamos a la vaca y al toro. Trabajaron para nosotros. En cuanto a la carne de cerdo, creemos que atrae energía negativa. Y continuó el maestro en la entrevista diciendo: en Angámpora no hay sistemas de cinturones ni de insignias de ningún tipo. Seguimos un programa de entrenamiento de 12 años, al final del cual el estudiante se gradúa como Pravena, un luchador calificado. Tenemos 10 instructores y 4 gurús en mi comunidad. Ser gurú requiere un mínimo de 15 años de entrenamiento. Entre otras cosas, debes de aprender a conectarte con tu discípulo o aprendiz como si tú realmente fueras más que su gurú, su padre.
Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo, te pido tu ayuda para etiquetarlos y compartirlos en tus redes sociales, para que las artes marciales y sus fundadores puedan tener más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Suscríbete y dale click a la campanillita para que te lleguen las notificaciones de mis estrenos todas las semanas. Date una vuelta por el canal y encontrarás más de 200 videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, sistemas, estilos, actores y todo lo que te puedas imaginar con respecto a las artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, para que podamos estar en contacto más directo. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré los links directos. Con ustedes, se despide el Faraón y les deseo un muy feliz fin de semana.